Nos hallamos en estos días estudiando la última semana de vida de nuestro Señor. Particularmente estamos hablando del diálogo que el Señor Jesús tuvo con sus apóstoles respecto de su partida de volver al cielo a la diestra de Dios y de prometerles que les va a enviar otro consolador, el Espíritu Santo. El día de ayer, en la lección anterior, estuvimos viendo en la última parte la sección en donde el Señor les habla de qué va a venir a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obrar es a través de su santa palabra hoy en día. Juan 16 nos habla de la obra del Espíritu en la convicción. El tiempo en que esto fue revelado cayó sobre los oídos de los apóstoles, en el tiempo que el Señor anunció su partida. El Señor les ha dicho, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estos 5 versos, el Señor les dice a los apóstoles cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. Pero el momento en que el Señor les dice esto, les cae a ellos, voy a usar una expresión coloquial, les cayó como un baldado de agua fría. Esto cae sobre los oídos de los apóstoles en el tiempo en que el Señor anuncia su partida para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión del Señor a los cielos muestra que los discípulos tendrían que enfrentar solos el mundo hostil, un mundo de pecado, un mundo que los aborrecía, y como el Señor les ha dicho en los versículos anteriores, los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas, es más, van a intentar matarlos y matarán a muchos. Esto parecía como una tarea imposible para ellos. El mundo era poderoso, era un mundo violento, era un mundo en contra del mensaje de Dios. Y en medio de esta perspectiva desfavorable, los discípulos reciben esa promesa de parte del Señor. Un paracleto. Les voy a enviar el paracleto, el consolador, otro como yo, les voy a enviar al Espíritu Santo. Ahora, la función del Espíritu involucra a las personas que habían rechazado al Mesías mientras estuvo aquí en la tierra. Pero la lección que vamos a estar nosotros desarrollando en este momento es aplicable a todos nosotros a través de todas las épocas y cubre todos los pecados de la humanidad. Ya vemos entonces que el Señor les ha dicho cuál va a ser la obra específica que va a llevar a cabo el Espíritu Santo. Vamos a recordar esa parte inicial que vimos nosotros en la lección de ayer.
El Señor les dice que cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo. Los va a convencer de tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Empecemos con el primero. Los va a convencer de pecado. Nosotros sabemos que la raíz de todo por lo cual el mundo sufre es el pecado. Ahora, esta tarea del Espíritu, esta obra importantísima que Él va a realizar, es convencer al mundo de que son culpables de pecado. El Espíritu Santo le va a demostrar al mundo que es culpable de pecado. El señor Barclay, en su comentario, dice: el Espíritu Santo demostrará que el mundo es culpable de pecado. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, creían no que estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios. Pero cuando se predicó después la crucifixión de Jesús, aquello les atravesó el corazón. Recuerden que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, el apóstol Pedro tomó la vocería y predicó el primer sermón del Evangelio. Y aquellos judíos de todas las naciones bajo el cielo que en esa ocasión estaban reunidos en esa celebración en el día de Pentecostés, que oyeron el mensaje predicado por él, fueron compungidos, fueron tocados. Sigue diciendo el señor Barclay: repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia de la humanidad y de que aquello había sido la consecuencia de su pecado. ¿Qué es lo que nos produce el sentimiento de pecado y nos hace reconocerlo? ¿Qué es lo que nos humilla hasta el polvo ante la cruz? Una vez estaba contando un misionero la historia de Cristo en una aldea de la India, valiéndose de una serie de diapositivas que proyectaba en una pared enjalbegada. Cuando puso la escena de la cruz, un hindú pasó al frente como si no pudiera contenerse y gritó: «Baja de la cruz, Jesús. Soy yo el que tiene que estar colgado ahí y no tú». ¿Por qué la historia de uno que fue crucificado como un criminal en Palestina hace 20 siglos sigue rasgándole el corazón a la gente todavía ahora? Es la acción del Espíritu Santo. Sí, porque el Señor dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, dentro de las obras, dentro de la obra específica que iba a llevar a cabo, una era convencer al mundo de pecado. Ahora, ¿de qué pecado? ¿De cuál pecado está hablando? En el versículo 9, el Señor nos dice de qué pecado los va a convencer. ¿Qué pecado habían cometido ellos que el Espíritu Santo se iba a encargar de convencerlo que ellos lo habían cometido? Les dice en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Aquí, pecado, como lo dice el verso, como lo dice el Señor, es no creer en Él. No es otro pecado. No es el pecado de la mentira, no es el pecado del homicidio, no es el pecado de la borrachera, no es el pecado de la fornicación o del adulterio, no. El pecado aquí es específico, es por no creer en Él, la incredulidad en Él. La Biblia latinoamericana advierte este versículo para que lo entendamos a lo mejor mucho más claro. Dice: ¿qué pecado? Que no creyeron en mí. En eso consistió el pecado. Recuerden que el Señor Jesús, en el primer siglo,
Cuando estuvo aquí en la tierra, cuando empezó su ministerio, él decía que él era el Hijo de Dios. Es más, en una ocasión los judíos intentaron apedrearle porque consideraron que eso era una blasfemia, que Jesús dijera que era el Hijo de Dios, que Jesús dijera que Dios era su propio Padre. Jesús dijo que era el Mesías. Muchos no creyeron eso. Jesús dijo que era el enviado de Dios. La mayoría no creyó en él. Tan no creyeron en él que ¿qué hicieron? Lo mataron. Entonces, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera? Iba a convencer a esos judíos que habían cometido el pecado de no creer en él. No creer en Jesús es pecado. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No creer en Jesús como el Hijo de Dios, no creer en Jesús como el Mesías, no creer en Jesús como el enviado de Dios, no creer en Jesús como el Redentor de la humanidad, es pecado. Si hubieran creído en Cristo, no lo habrían crucificado. Pero no confundamos aquí, cuando dice que convencerá al mundo de pecado, no confundamos ese pecado con el homicidio, la mentira, el secuestro, la borrachera, la fornicación, etc. El pecado era la incredulidad en él, no creer en el Señor. La otra obra que iba a llevar a cabo el Espíritu Santo era la de convencer al mundo de justicia. La convicción de la justicia. En el sentido más amplio, justicia es el estado de uno que es como él debe ser o condición de uno que es aceptable a Dios. Es más, mire, el mismo Señor Jesús, ahí en Juan 16, en el verso 10, nos explica a qué justicia o de qué justicia está hablando. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, recuerden, estas palabras el Señor las está pronunciando después de que ha salido del aposento alto donde ha comido la Pascua con los discípulos, ha instituido la cena y se dirige al huerto de Getsemaní, donde horas más tarde va a hacer presencia Judas con los soldados, con una chusma, con una turba, y va a entregar al Señor porque lo ha traicionado. El Señor, después de eso, a las 9 de la mañana, va a ser crucificado. 6 horas después, a las 3 de la tarde, va a morir. Va a ser sepultado, va a resucitar el domingo 3 días después, y después de que resucita, va a estar durante 40 días con sus apóstoles. A los 40 días va a ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Por eso les dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, si usted le presta atención, hermano, hermana, la justicia tenía que ver con ese ir al Padre. Por cuanto voy al Padre, vuelvo y repito, convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre. En un momentico lo voy a explicar con más detalle para que lo entendamos. Cuando la justicia se usó con referencia a nuestro Señor Jesucristo, esta es su perfecta pureza moral sin pecado. Este aspecto preparó a Jesús para ser el perfecto sacrificio necesario para la expiación de nuestros pecados.
Pero aunque el mundo rechazó a Cristo, se les debe hacer ver que solo Jesús como sacrificio es aceptable a Jehová. El hecho de que Él ahora está sentado a la diestra de Dios, porque Él dijo, de justicia por cuanto voy al Padre. Y la Biblia nos dice que cuando Él regresó al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Él está ahora sentado a la diestra de Dios y eso muestra que ha sido aceptado y que solamente aquellos que estén identificados con Él son aceptos. El Espíritu mostrará a los hombres cuál es la justicia aceptable a Dios. Señor Barclay hace un comentario muy acertado sobre esto de justicia, que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia por cuanto el Señor iba al Padre. Dice, el Espíritu Santo convencerá a la humanidad de la justicia. ¿Queda claro lo que quiere decir cuando vemos que es de la justicia de Cristo de la que se convencerá al mundo? Jesús fue crucificado como un criminal. Le juzgaron, le encontraron culpable. Los judíos le consideraron un malvado hereje o blasfemo y los romanos un elemento peligroso para la seguridad del Estado. Le condenaron a la peor muerte que se reservaba para los peores criminales, marcándole como enemigo de la humanidad y de Dios. ¿Cómo se cambió el dictamen? ¿Qué hizo ver en la figura de aquel crucificado al Hijo de Dios? Como le pasó al centurión al pie de la cruz y a Saulo de Tarso en la carretera de Damasco. Es alucinante el que haya tantas personas que ponen su confianza para toda la eternidad en un criminal judío que murió crucificado. Es la acción del Espíritu Santo. Es Él el que convence a las personas de la justicia absoluta perfecta de Cristo, respaldado por el hecho de que resucitó y volvió a la gloria de su Padre. Esta era la otra obra a realizar por el Espíritu Santo, convencer al mundo de justicia, pero no la suya, no la justicia mía, no la justicia del hombre, sino la justicia de Jesús. Por eso dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Aquí habla él de la justicia del Señor. Va a convencer al mundo de que el Señor Jesús fue justificado por el Padre. Habiéndose sentado a la diestra de Dios cuando ascendió a los cielos, eso indicaba que el Padre lo había justificado. Señor William Hendrickson, en su comentario, dice, la expresión convencerá al mundo de justicia debe explicarse a la luz de lo que sigue de inmediato, porque voy al Padre y no me veréis más. Entonces, como dice aquí en este detalle el señor Hendrickson, esta justicia, vuelvo y repito como lo dije hace un momento, no tiene que ver con nuestra justicia. ¿Qué tan justos somos nosotros? ¿Qué tanto practicamos la justicia? No, es la justicia en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Es más, el mundo representado, sigue diciendo el señor Hendrickson, el mundo representado por los judíos iba a crucificar a Jesús. Iba a decir,
debe morir. Por ello, en el nombre de la justicia, iba a darle muerte. Proclamaba en voz alta que él era injusto. El mundo representado por los judíos. El mundo representado por los judíos lo trataba como malhechor, pero la verdad era precisamente lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. Lo acogió en casa por el camino de la cruz que condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar sus actividades diarias como cuando andaba con ellos. Iba a morir, iba a recibir su recompensa. Por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación en su vida y obra. Él, el mismo a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como el justo. Así pues, el mundo sería convencido de justicia. Y esta convicción resultaría en la condenación del mundo, es decir, en la condenación de Satanás y de todos los que se negaron a arrepentirse. Poniendo esto entonces encadenado con lo anterior, con lo primero que iba a hacer el Espíritu Santo, que era convencer al mundo de pecado. Y recuerde que el Señor explicó qué pecado, el pecado de no haber creído en Él. Entonces, el Espíritu Santo cuando viniera, lo primero que iba a hacer con el mundo representado por los judíos era convencerlos de que ellos no habían creído en el Hijo de Dios. Lo segundo que iba a hacer el Espíritu Santo era convencerlos de que Él era justo, de que Él no era un malhechor, de que Él no era un criminal, de que Él no era un falso profeta, de que Él no era un hereje. ¿Y cómo lo demostraría? Dándoles y enseñándoles y mostrándoles que el Hijo había resucitado y ascendido al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La palabra del Señor, cuando dice, bueno, sí, sigo leyendo aquí. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Justicia es la que Dios obró en Cristo al hacerle ascender al cielo y sentarse a su diestra, llevándolo fuera del mundo incrédulo hasta cuando Él venga de él. Y la segunda parte del verso 10 dice, y no me veréis más. Esas palabras indican la permanencia de su estancia con Dios. Es decir, Él se iba para no volver a pisar un pie en la tierra. Sabemos que cuando el Señor retorne por segunda vez, Él no va a poner un pie en la tierra, va a estar en el aire. Y aquellos que vayan a morar en el cielo, a ir a ese lugar que Él fue a prepararnos, nos vamos a encontrar con Él en el aire. El Señor no va a poner un pie en la tierra cuando vuelva por segunda vez. Y lo tercero que haría el Espíritu Santo sería convencer al mundo de juicio. Dice en el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. En lugar de juzgar, el mundo debería saber que será juzgado. Cristo ha vencido a Satanás. Por eso dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Solamente aquellos que hagan lo que Cristo ha mandado y autorizado son aceptables al Padre. Dice el señor Barclay en su comentario, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio.
En la cruz es el mal el que ha quedado condenado y derrotado. ¿Qué nos hace estar seguros de que nos espera un juicio? Es la obra del Espíritu Santo. Es Él quien nos da la inquebrantable convicción de que hemos de comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Señor Matthew Henry nos dice a nosotros en su comentario respecto de esta obra del Espíritu, de convencer al mundo de juicio, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al incluir a los judíos, al condenar a muerte a Cristo, el diablo, el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, se juzgó y se condenó a sí mismo como mentiroso y homicida. Es decir, como el gran engañador y el gran destructor. Con el nombre de Apocalipsis, con el nombre que Apocalipsis 9:11 le aplica. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue desposeído de sus mal adquiridos derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Ahora, solo él, que así lo desea voluntariamente, queda sometido al imperio de Satanás, que es el reino de pecado y de la muerte. En cada alma que pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable, del reino de Dios, Jesucristo obtiene una nueva victoria contra Satanás. Con ese juicio y condenación del príncipe de este mundo, se muestra que Cristo es más fuerte que el diablo. El juicio del mundo y de su príncipe mostrará que la venida de Cristo a este mundo tuvo por objeto poner en orden lo que el diablo había desordenado, para por medio de la muerte anular el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y todo marchará completamente bien cuando haya sido totalmente quebrantado el poder de quien tantos males atrajo sobre el mundo. Y si de forma tan rotunda es vencido Satanás por Jesús, podemos estar seguros de que ningún otro poder podrá oponerse al poder del Señor. Volviendo al comentario del señor Hendrickson, dice, el príncipe de este mundo ya estaba condenado. Como dice el Señor ahí en el verso 11. Bueno, el verso 8 había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo, una de sus obras era convencer al mundo de juicio. Y en el verso 11 dijo, y de juicio, y dice en cuanto a qué es ese juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Por eso en el comentario del señor Hendrickson dice, el príncipe de este mundo ya estaba condenado. Al condenar a Cristo, el acogido por el Padre, se condenó a sí mismo. En el último día, esta sentencia se manifestaría a todo el universo, cuando el diablo que los engañaba es lanzado en el lago de fuego y azufre. En consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta condenado. De juicio, hermanos, es la sentencia pronunciada sobre Satanás, en espera de ser ejecutada a su tiempo. Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito de convencer al mundo? Bueno, el propósito es traerlos a Dios, convertirlos. El propósito es que la humanidad pueda darle la espalda al pecado
y venir a los pies del Señor. Ahora, esa conversión involucra tres cambios básicos, tres cambios importantísimos. Uno, un cambio de corazón. Dos, un cambio de vida. Y tres, un cambio de estado. Para convencerlo a uno de pecado, de justicia y de juicio, un cambio efectuado por el bautismo, o por decirlo en otras palabras, obediencia al Evangelio, es necesario en el ser humano. Dice el señor Hendrickson en su comentario, resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al Padre queda totalmente vindicado, y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe del mundo. Esto mismo, hermanos, que el Señor le dijo a sus apóstoles, esto mismo lo sigue haciendo el Espíritu Santo hoy en día, convenciendo a la humanidad que no cree en Cristo, mostrándole a la humanidad que su pecado de no creer en Cristo es latente y que necesitan arrepentirse de ello. Convencerlos de que el Hijo fue vindicado por el Padre, convencer al mundo de eso, de esa justicia de Cristo, y también convencerlos de que Satanás existe y de que va a ser juzgado. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esta obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, la verdad es que el Señor Jesús no nos dice ahí en la lectura de Juan 16 cómo es que el Espíritu Santo va a hacer esa obra. Señor Hendrickson nos dice, nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. O sea, pues, aun cuando el Señor no nos dice en tantas palabras explícitas cómo es que el Espíritu Santo haría su obra, al ver cómo la cumplió, podemos darnos cuenta cómo fue que el Espíritu Santo llevó a cabo esa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Retomo la lectura del comentario del señor Hendrickson. Nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. El sermón de Pedro el día de Pentecostés trata exactamente de estos tres temas. A, del pecado. El pecado de rechazar a Cristo. Pedro les dijo en el día de Pentecostés a los judíos, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. En ese día de Pentecostés, en el sermón que predicó Pedro, el Espíritu Santo, a través de lo que Pedro predicó, convenció a los judíos que estaban ahí presentes de justicia, la justicia de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y juicio, el juicio de los hostiles. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sed salvos de esta perversa generación. Eso fue lo que el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés. ¿Y cuál fue el resultado? Nos dice en el verso 37 de Hechos 2, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000
personas. ¿Qué hizo ese día el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Convenció al mundo, representado en los judíos que estaban reunidos en esa ocasión, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo el Espíritu Santo realizó esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Acabamos de ver el primer caso en el día de Pentecostés. 2. La conversión de los samaritanos en Hechos 8. Yo los invito, hermanos, no los vamos a leer aquí, pero los invito para que si usted está tomando apuntes, lea más adelante cuando tenga tiempo, esta noche o busca usted la oportunidad, estos ejemplos y va a ver cómo en cada uno de ellos el proceder del Espíritu Santo fue el mismo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Tercer ejemplo, el eunuco etíope. Cuarto, Saulo de Tarso. Quinto, Cornelio, el centurión. Sexto, Lidia. Séptimo, el carcelero de Filipos. Octavo, los corintios. Estos son ejemplos de cómo el Espíritu Santo en el primer siglo llevó a cabo la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Efesios capítulo 5 nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no he de esperar yo hoy en día que es que el Espíritu Santo me hable al oído, me susurre, o yo sienta un ardor en el pecho, un fueguito que me quema, y que es entonces el obrar del Espíritu Santo en mí. No, así no es como el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Efesios 5 dice el apóstol Pablo en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo entonces lleva a cabo esta obra? A través de la predicación de la palabra de verdad, el evangelio. No hay conversión sin la influencia directa de la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Es a través del medio de la palabra de Dios que el Espíritu efectúa la conversión en la persona, la convence de pecado, de justicia y de juicio. Es a través de su santa palabra, no de un medio milagroso, sobrenatural, o que salga un haz de luz del cielo y se pose sobre mí, que es como el mundo piensa que es el obrar del Espíritu Santo hoy en día. Siendo esto así, y si usted lo ha entendido, hermano, esto nos ayuda a entender estos pasajes de Romanos 8. Preste atención. En el verso 14 dice el apóstol Pablo, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo guía el Espíritu Santo? A través de su palabra. Cuando yo estoy leyendo las Escrituras, que es la espada del Espíritu, que es el instrumento a través del cual Él nos da a conocer las palabras del Padre, lo que le oyó al Padre y al Hijo hablar en el cielo, es como Él nos guía a nosotros hoy en día. No espere una guía sobrenatural, extraña, inexpresable, como muchos dicen. No, es que yo tengo un ardorcito aquí en el pecho, estoy sintiendo algo, eso tiene que ser el Espíritu Santo el que me está hablando, el que me está guiando. No, hermanos, así no es.
Somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Por su palabra. Y dice en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire lo que dice aquí el verso 16. El Espíritu le habla a mi espíritu, le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo hace el Espíritu para darle testimonio a mi espíritu? Bueno, Jaime Restrepo dice, soy hijo de Dios. ¿Y cómo puedo estar yo seguro de que soy hijo de Dios? No por el hecho de decirlo, porque cualquiera puede decir que es hijo de Dios. En el mundo religioso de hoy, en tanta cantidad de grupos religiosos que hay, todos dicen que son hijos de Dios. Pregúntele a usted, a cualquiera, es más, a un sicario, a un narcotraficante, a un guerrillero, pregúntele si es un hijo de Dios y que le va a decir, claro, yo soy hijo de Dios. Pero para que eso sea verdad, necesito el testimonio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo diga que yo soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿cómo va a dar testimonio de que soy hijo de Dios? Me va a decir, mire lo que dice aquí en la Biblia. La Biblia dice que para ser uno hijo de Dios, para poder convertirse en hijo de Dios, usted tiene que cumplir con estos parámetros, con estos requisitos. Así es como el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Si yo como hijo de Dios estoy adorando a Dios de cierta manera, por el hecho de que a mí me guste adorar a Dios de esa manera, no quiere decir que eso lo acepte Dios. Puede que a mí me guste y yo lo acepto, pero es importantísimo que el Espíritu dé testimonio a mi espíritu de que la manera como estoy adorando a Dios es la mandada por Dios. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo da testimonio? Me muestra en la Biblia cómo es que debo adorar a Dios. No hay otra manera. Es a través de la palabra que el Espíritu Santo en el primer siglo y durante 2000 años ha venido convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No esperemos más, porque no va a ocurrir.